Vamos a profundizar un poco en el mundo de los fragments y vamos a hacerlo con un ejemplo un poco más complejo. En esta ocasión vamos a enviar datos desde la activity principal a un fragment y vamos a recibir datos desde un fragment hacia la activity principal. Por una parte, en la activity principal me he limitado a cambiar lo que aquí era un fragment por un contenedor. Un contenedor de verdad me refiero a un linear layout. Y en los otros fragmentos, lo que he hecho es añadir en cada uno de ellos, vamos a hacerlo más grande, una casilla de texto y un botón, tanto en el fragmento 1 como en el 2 como en el 3. De hecho, vamos a añadir también una casilla de texto en el propio main activity. Voy a text, plain text y lo arrastro dentro de la jerarquía para que quede por encima de los demás. No me voy a molestar en cambiar nombres, verás que hay nombres tan feos como edit text person name, button, button 2, button 3 y en los demás habrá nombres como button 4, button 5, button 6. Una aplicación real no debería ser así, debería ser fácil de mantener, con lo cual estos nombres deberían ser un poco más claros. Pero no voy a perder tiempo en eso en este momento, me interesa más que veas la lógica de esto porque tiene algún detalle un poco complicado. Primero vamos a recordar cómo funcionaba. Voy a lanzarla. Y la apariencia ahora mismo es esta. Casilla de texto, 3 botones. Si pulso cada uno de los botones, me va abriendo un fragmento de un distinto color. Si pulso la flecha de retroceso, me va quitando el último y volviendo al anterior. Si pulso una vez más, saldría por completo de la app. Vamos a recordar cómo era eso a nivel de código. No habíamos tocado nada en los fragmentos, pero sí en main. En main teníamos básicamente 3 listeners idénticos que lo que hacían es preparar una transacción. Vamos a hacerlo un poco más grande. Hacer que ese fragmento fuera del tipo que correspondiera. Reemplazar el contenedor por el fragmento. Añadirlo a ese tal backstack. Y hacer un commit, publicar cambios. Pues vamos a empezar a hacer cambios. Vamos, por ejemplo, a hacer que este botón 1 sea el que mande información al fragment 1. Y poco después haremos, por hacerlo al contrario, que sea el fragment 2 el que nos devuelva información a nosotros. Pues para pasar información lo que haremos es usar un tipo de datos distinto, lo que llamaremos un bundle. Pues lo podría crear incluso aquí, antes que nada. Decir, quiero una variable que voy a llamar pues tal cual, bundle en minúsculas, que va a ser un bundle. Va a ser de tipo, bundle tipo, bloque de datos que te voy a enviar. Vamos a cerrar los avisos de actualizaciones y seguimos. Ese bundle va a ser un mapa. Va a ser el conjunto de datos clave-valor. Por ejemplo, yo podría, para que se note lo que está haciendo, pasarle un número que fuera el número de fragmento, que fuera un 1 y luego un 2 y luego un 3. Con lo cual, pues me podría crear aquí arriba una variable. La idea necesitaría una variable. La puedo llamar, por ejemplo, pues número de fragmento o algo así. Y darle inicialmente un valor 0. Y lo que haremos ahora es, cuando creemos cada uno de los botones, vamos a pasarle un detalle. Digamos, pues te voy a poner, vamos a poner a ese bundle, le voy a indicar un detalle, que va a ser un número entero. Y ese número entero indicamos una clave y un valor. La clave va a ser el cómo se va a llamar ese campo, ese bloque de información que le envío. Por ejemplo, podría ser número. Y el valor podría ser ese número, este número de fragmento que he creado aquí. Pero incluso para ganar tiempo, si quiero que vaya cambiando de un fragmento al siguiente y al siguiente, podría incrementarlo. Podría decir, pues quiero que sea el resultado de incrementar ese número de fragmento. Con lo cual, para la primera, esto es una coma, ahora sí, para la primera vez que lance esto, para la primera vez que haga el fragmento 1, eso se incrementará y valdrá 1. Luego valdrá 2, luego valdrá 3, luego valdrá 4. Pues ya tengo preparado el dato de tipo bundle. Ahora me basta con pasarle ese dato a mi fragmento.
Ya lo he creado aquí, pues antes de reemplazarlo, antes de colocarlo en esa pila de fragmentos, es cuando le voy a indicar qué datos tiene. Le diré, pues ese fragmento va a tener unos ciertos argumentos que van a ser ese bundle que he preparado. Con eso ya lo tenemos. Ahora hace falta que reciba el fragmento esa información que le estoy pasando. Pues vamos a fragment 1. Esta es la apariencia que tenía. Vamos a su código, fragment1.kt. De hecho, aquí podemos aprovechar para quitar cosas de las que no estamos usando. Podemos quitar eso, podemos quitar este comentario, podemos quitar esto de aquí. Podemos vaciar casi por completo el onCreate. El onCreateView tiene que estar y ser así. El companion object todavía no hemos visto que es un companion object, con lo cual indudablemente lo voy a eliminar. Pues algo así sería la apariencia básica de un fragmento. El onCreateView, que es el que realmente rellena los componentes a partir del XML, el que realmente infla la información, y el onCreate, que no hace nada. De hecho, casi todo lo que hagamos en los fragmentos no se hará en onCreate, sino en onActivityCreated, en cuando se crea la actividad. Pues vamos a hacerlo. Vengo aquí abajo, pulso control O y aquí puedo buscar, por ejemplo, Activity Created. Aquí está. OnActivity Created. Este es el que habrá que usar en general realmente para los fragments. Y aquí lo que podríamos hacer en este caso es comprobar si realmente hemos recibido esos arguments. Diríamos, pues, si mis arguments resulta que no son null, o sea, si sí que me han indicado arguments usando un bundle como ese, en ese caso voy a leerlo. Pues en ese caso me prepararía una constante. Aquí sí que no necesito que sea variable porque va a ser única para cada fragmento. La puedo llamar un fragmento y podría ser pues de esos arguments. Igual que tenemos un putInt, tendremos un getInt. Y el valor que quiero recibir va a ser lo que he llamado número. Un par de detalles. Ya hemos hablado yo más de una vez, esto convendría que fuera una constante en vez de un texto para evitar el problema de que lo teclee mal en algún lado. Segundo detalle, estos arguments pueden no estar. En mi caso sí que sé que están porque he comprobado antes si son null, pero aquí me regaña por si acaso, me dice cuidado porque eso podría llegar a ser. Pues simplemente le decimos yo te garantizo que eso no va a ser null y nos deja usarlo. Pues ahora que tenemos ese número vamos a mostrarlo. Para eso tendré que acceder a ese edit text que tiene este fragmento, pues diré me quiero crear por ejemplo, llamarlo et para escribir poco, que va a ser de tipo edit text y que va a ser igual a, y lo voy a buscar dentro de la vista usando el findView by ID. Pero aquí habrá una peculiaridad. Si yo empiezo a teclear findView, verás que no me autocompleta, porque tengo que buscarlo en la vista a la que pertenece este fragmento. Diré de mi vista, ahora ya sí, findView by ID, y es r.id. Si no sé seguro porque tengo muchos editors con nombres absurdamente parecidos, me voy un momento a mi fragment 1.xml y compruebo. Este se llama edit text person name 2. Insisto, ese nombre es terrible, no debería llamarse así en una aplicación real. Pero vuelvo y digo es mi edit text person name 2. Al igual que antes nos dirá, este view podría llegar a ser nulo. Decimos, no, yo te garantizo que no va a ser nulo. Y ahora ya podemos indicar su texto. Diríamos, para ese edit text, su texto va a ser igual a, por ejemplo, hola seguido del número de fragmento. Sabes que los edit text son un poco peculiares. Su texto no es un string todavía, es un editable. Con lo cual más de una vez nos tocará hacer .toString cuando leamos valores y puede que no funcione el .text al dar valores, sino que nos toque hacerlo con sintaxis más parecida a la de Java, decir, quiero indicarte cuál va a ser tu texto. Y es posible que de esta forma sí que nos lo permita. Pero insisto, si esto fuera un text view sería más fácil. Sí que funcionaría el .text. Pero en los edit text, en las casillas de edición de texto, ese text no es un string, es un tal editable. Y hay siempre que convertir a string o en ocasiones que engañarlo un poco haciendo cosas como esas.
Pues si no hemos pasado nada por alto, esto ahora debería funcionar y cada vez que yo abra un fragmento del tipo 1, debería aparecer hola 1, hola 2, hola 3. Vamos a comprobarlo. Aquí lo tenemos, vamos a comprobar. Pulso el botón, el primero, y me aparece hola 1. Botón 2, botón 3, y cada vez que vuelvo a pulsar el botón 1, ahora me pone hola 2, hola 3, hola 4. Porque desde el MinActivity le estoy diciendo que va por el 4, ahora por el 5, ahora por el 6. Pues eso no ha sido especialmente difícil, tampoco es demasiado fácil. Vamos a ver cómo recibir datos, que eso para mi gusto sí que es más complicado. Para poder comparar voy a hacerlo en otro fragmento. Voy a coger, por ejemplo, el fragment 2, que es básicamente igual que el 1, solo que su edit text lo he dejado vacío directamente, para que se vea claramente lo que escribo, no tener ese name preparado ahí. Y vamos a abrir su código, fragment2.kt. Y al igual que antes voy a empezar por borrar las cosas que no me hacen falta. Lo que me había puesto ese esqueleto de fragment que había creado de forma visual. No voy a usar estos parámetros de la manera que él me propone. Borro esto de aquí, borro esto de aquí. En onCreate también borro eso de ahí. OnCreateView sí que hay que dejarlo. Y el Companion Object lo eliminamos también por ahora. Este es el esqueleto vacío. Pues vamos a empezar a romperlo. Primer detalle. Para que yo desde esta clase le pueda a la activity principal decirle cosas, la activity principal se tiene que comprometer a tener cierto método. La forma de hacer eso es creando una interfaz y haciendo que la clase principal tenga que implementar, que heredar de esa interfaz. Pues lo que haríamos es aquí, por ejemplo, decir voy a crear una interfaz que se podría llamar, se parece a un listener, pero no llega a serlo. Entonces, en vez de listener voy a llamarlo, por ejemplo, comunicador. Voy a llamarlo comunicador de fragments. No es un nombre tampoco especialmente logrado, pero bueno. Y lo mismo. Aquí tendré que usar un verbo que indique que se comunican este fragment y la activity principal. Según lo quiera llamar, podría ser o que este devuelve algo a la activity o que la activity reciba algo. Voy a llamarlo, por ejemplo, devolver. Voy a decir, pues tendrás que implementar un devolver dato. Según cómo se mire, también se podría pensar, como esto lo va a implementar la activity, en vez de devolver datos, sería mejor llamarlo recibir dato. Eso ya a tu criterio. Pero en cualquier caso, la idea es que desde aquí voy a mandar un dato, que va a ser de tipo string. Y esto, insisto, tendrá que implementarlo la activity. Siguiente paso. Voy a crearme aquí una referencia a la activity. Lo podría poner, pues, por ejemplo, aquí mismo decir, pues, voy a tener un atributo que puedo incluso indicar directamente que va a ser privado. Y lo puedo llamar, por ejemplo, pues, mi activity contenedora. Y eso va a ser de este tipo que he creado. Va a ser un comunicador de fragments. Voy a forzar a que mi activity implemente este método de devolver dato. Insisto, devolver dato o recibir datos, según lo quieras plantear. Inicialmente no va a tener valor, con lo cual va a empezar siendo null. Y ya sabes que para que algo empiece siendo null en Kotlin tengo que indicar la interrogación de va a permitir nulos. Pues seguimos. Habrá que darle un valor real a ese activity contenedora y el momento ideal sería el momento en el que se incruste este fragmento en la activity. Para eso tenemos otra función del ciclo de vida que es el onAttach. Pues yo vengo aquí, digo control O, quiero implementar, empiezo a escribir att y verás que me aparece aquí un onAttach. El que recibe un contexto y diré que entonces mi activity contenedora va a ser ese contexto desde el que me han lanzado. De hecho, ya que estamos, también podría hacer que cuando se desvincule, cuando se elimine este fragment, se pierda eso. Con lo cual yo podría también implementar el onDetach. Puedo pulsar el control O, empiezo a teclear detach y hay un onDetach. Y podría decir, pues en onDetach quiero que mi activity contenedora vuelva a ser null. Algo no le está gustando acá arriba, aún así vamos a hacerlo de la forma elegante, que es en vez de dar por sentado que esto va a funcionar siempre,
por lo menos comprobar que esa activity contenedora realmente está implementando esa función. Lo ideal es decir, pues si ese context que recibo realmente es de tipo comunicador de fragments, en ese caso quiero que mi activity contenedora sea ese contexto. Y si no, podríamos desde aquí ya interrumpir directamente, decir, pues en el caso contrario quiero lanzar una excepción. Es decir, quiero lanzar, pues, por ejemplo, una runtime exception. También podría ser relacionada con el tipo de clase. Bueno, vamos a poner un runtime exception para no complicarnos. Y vamos a indicarle el mensaje. Pues ese mensaje puede ser, por ejemplo, decir que ese contexto del que venimos debería implementar ese comunicador fragments. Pues podríamos poner mi contexto. Quiero que me dé su representación como texto con .toString. Y a eso añadirle que debe implementar. Vamos a copiar y pegar para no escribir palabras tan largas. Comunicador fragments. Algo así podría servir. Nos faltará aquí un espacio para que quede legible, que no quede totalmente pegado, pero lo esperable sería que esta excepción no se llegara a lanzar siquiera. Pues seguimos, va quedando un poco menos. Ahora vamos a hacer la lógica. La lógica, ya sabes, no la haremos en onCreate cuando estemos en un fragment. La haremos en onActivityCreated. Con lo cual nuevamente pulso Control O, tecleo parte de la palabra y aquí me sugiere onActivityCreated. Acepto. Y aquí vamos a hacer el listener para el evento clic del botón. Aquí por algún misterio yo he probado a hacerlo con Synthetic Binding y no me ha funcionado, con lo cual lo voy a hacer con la FindViewById. Diré, pues quiero una variable que voy a llamar botón, que es de tipo botón, y que es el resultado de, ya sabes, yo empiezo a teclear find y verás que no me deja. Tengo que decir, dentro de mi vista, quiero que busques un elemento a partir de su id, ahora sí. Y será r.id. Quiero recordar que el botón 5, pero voy a asegurarme. Voy a mi fragment 2, compruebo este botón, sí que se llama botón 5, pues vuelvo al código. Pues a ese botón 5 ya le puedo asignar un listener. Diré a mi botón, quiero añadirle un onClickListener con llaves para indicar directamente el código. Y voy a hacer lo mismo, voy a acceder a ese elemento, esa casilla de introducción de texto, que nuevamente tendrá un nombre terrible, vamos a comprobar. Vuelvo a mi fragment 2, tengo esta casilla que se llama editTextPersonName 3. Pues voy para allá, digo, voy a crearme un editText que es de tipo editText y que va a ser la misma lógica de antes. Dentro de mi vista, quiero que busques un elemento a partir de su id. Ese elemento es r.id.editTextPersonName3. Y entonces ya puedo decir esa activity contenedora. Vamos a volver para recordarla. Esta activity contenedora hemos hecho que se comprometa a tener un método devolver dato. Pues digo activity contenedora, te voy a devolver un dato que va a ser el texto de ese editText. Sería et.text. Y recuerda, los editText son un poco peculiares. Necesitaré forzar con toString. Al igual que antes me dice, esto quizás fuera nulo, pues o fuerzo a decirle, sé que no va a ser nulo, o pongo interrogación de, si no es nulo, quiero que hagas esto. Y aquí insisto es donde el nombre puede ser algo discutible. Puede que en vez de devolver dato fuera mejor un recibir dato. Una activity contenedora recibe este dato. ¿Vale? Es un detalle menor, pero que a veces conviene buscar que los programas sean legibles. Pues vamos a la clase, a la main activity para implementar eso. Busco mi activity main. Aquí está el XML, pero no está. Sí, aquí está, activitymain.kt. Vale. Pues lo primero que voy a hacer es decir que hereda no solo de AppCompatActivity, sino también de mi comunicador de fragments. Me aparecerá fragment2.comunicador de fragments. Y ahora de repente aparece un error de compilación. Me dice no
está correcto todavía porque deberías implementar cosas. Vale, pues pulso, como me sugiere por aquí, Alt mayúsculas intro, y me dice, te falta implementar un tal devolver dato. Le digo, OK. Y me aparece aquí abajo esa función que yo todavía no había creado y que esta lo que va a hacer es recibir ese dato que me viene desde el fragment, que me ha devuelto el fragment, y mostrarlo en su interfaz. Con lo cual diré, bueno, pues ahora en mi casilla de texto, aquí sí que me había permitido usar el view binding sin problemas, con lo cual aquí uso mi binding. Aquí está edit test person name, que es el nombre que tenía en esta. Y lo mismo aquí, por lo general, recuerda que al ser un edit text, quizás cosas como estas no funcionen. ¿Vale? Y tendría que usar el .set text. Ya sabes, son peculiaridades de los edit text. Por eso de que su componente text no es todavía un texto, sino un tal editable, no es un string como tal. Pues si no hemos pasado nada por alto, que es posible porque son muchos pasos, esto puede que ya funcione. Vamos a comprobarlo. Repaso rápido. Hemos dicho que tenemos aquí una interfaz, que vamos a indicarle que le damos un dato, preparamos un acceso a nuestra activity contenedora, conectamos con ella en onAttach, ya que estamos, desconectamos en onDetach, un poco menos crítico, y en cualquier caso en la activity created hacemos el listener para el botón, insisto, usando FindViewById. Si usa Synthetic Binding, a mí por lo menos no me daba ningún error, pero no funcionaba. Y en cualquier caso, lo que hago es que en el listener tomo los datos de mi edit text y se los devuelvo a esa activity. Y en la activity lo que hago es decir que implemento esa interfaz, con lo cual me obliga a crear la función devolver dato, o como yo lo hubiera llamado, y en esa función es donde le digo que el dato que he recibido quiero que me lo muestre en esa casilla de texto, en ese edit text. Vamos a probarlo. Pues aquí la tenemos. Comprobamos que todo funciona como antes, hola 1, nada, verde, hola 2. Vuelvo al segundo fragmento, al azul, y aquí voy a poner cualquier texto, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y si lo hubiera hecho bien, cuando pulse este botón de aquí, el botón del fragment, ese texto debería enviarse aquí arriba. Y ahí lo tienes. Y si cambio el texto, o cualquier otra cosa a continuación, cada vez que pulse se envía, se devuelve a la activity principal. Pues esa sería la idea. Como curiosidad, si yo quiero pasarlo de un fragment a otro, no puedo hacerlo directamente. Siempre tiene que pasar por la activity que los contiene. Pero ya he visto eso, la forma de pasar información de la activity principal a un fragment usando bundles, o bien desde un cierto fragmento, vamos a poner aquí adiós, a la activity principal usando una interfaz como medio de comunicación entre ellas. Y como siempre te toca intentar aplicarlo. Se trata de que hagas una app como la que he hecho yo. 3 fragments, que por lo menos uno de ellos recibe información desde la activity principal y que por lo menos uno de ellos devuelva información a la activity principal. Si lo haces solo con 2 fragments MD3 no me preocupa, pero por lo menos eso, que haya comunicación en los dos sentidos.